Ahora, continuando con nuestro programa, pues precisamente corresponde casi finalizando esta jornada de actualización, gracias a todos ustedes que continúan aquí con nosotros, y vamos a pedir al doctor Enrique González Barrera la presentación del doctor Héctor González Estrada, ponente de esta jornada de actualización, igualmente no menos cierto, también parte importante de la Universidad de Puebla. Por favor, señor. Doctor Héctor González Estrada, estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue conocida como FES Aragón. Especialidad en Prevención del Delito y Derechos Humanos, especialidad en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores, maestría en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios, doctorado en Ciencias Penales por la Universidad de Puebla. Ha recibido más de 40 cursos, diplomados, talleres y conferencias sobre diversas materias, como son Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Amparo Civil, Derecho Familiar, Justicia para Adolescentes, entre otros. Laboralmente, se desempeñó en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal durante 14 años, de 1980 a 94, ocupando diversos cargos. En el Consejo de Menores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, durante más de 14 años, de 94 a octubre del 2008, ocupando los cargos de secretario de acuerdos en primera instancia, consejero unitario tercero en primera instancia, consejero numerario de la Sala Superior segunda instancia, lo que equivaldría a ser magistrado. Abogado postulante durante 3 años y catedrático a nivel de licenciatura y posgrado en diversas instituciones de la República Mexicana de reconocido prestigio e investigador de su universidad. Es coautor del libro Naturaleza Jurídica de la Justicia para Menores de Edad, editado por Misique Ediciones en 2003. Es autor de diversos artículos publicados en la revista de alto reconocimiento, como hoy nos da la revista Actualidad. Actualmente, décimo noveno de proceso escrito en Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal. Es su currículum brevemente del doctor y del señor juez. Vamos a recibirlo. Muchas gracias, buenas tardes. Aquí con el favor que me hace mi gran amigo Don Enrique de muchos años. Pues no me atrevo a decir de la infancia porque todavía no nos conocíamos, pero ya me quiere borrar del tribunal. El juzgado décimo no hay todavía, es el noveno, es el último que hay de justicia para adolescentes. Bien, los temas, yo creo que decía al inicio cuando me permitieron la palabra antes de la inauguración, y ya cuando somos los últimos ya nos toca, ya se dio todo, ya está todo dicho, ya está todo claro, y solamente lo que nos queda a los que somos los que finalizamos las jornadas, pues es hacer una remembranza por ello, ¿no? Y bueno, en los juicios orales o juicios adversariales, desde luego que son un nuevo tópico que se está generando en nuestro país, pero hay quienes dicen que son idénticos a lo que es de los sistemas de jurados populares, como se ve en el sistema anglosajón en Estados Unidos, y primero dicen son muy novedosos. No es lo mismo. Aquí en nuestro país ya en antaño, yo recuerdo por ahí cuando laboraba, todavía no estaba 24 penal, en el reclusorio Oriente, me tocó ver solamente muy rápido, breves minutos, un juicio, un jurado popular, 1984. Y entonces hay quien dice que los jurados populares desaparecieron desde 1800. Ellos decían, entonces a lo mejor sonía ese juicio. No es cierto. Veamos el propio emblema que tiene la Universidad del Sur de la Universidad de Tepantlaco. Está un juicio oral de nuestros antepasados, ¿sí? Entonces no es algo novedoso realmente. Se han escuchado aquí versiones a favor y en contra, muy respetables unas y otras, pero cuando opinamos en contra de los nuevos sistemas, no es por ser en contra de ellos, no es por devastarlos. Muchas veces cuando nos atrevemos a decir que tenemos cierta experiencia, nos da la oportunidad, no de ser visionarios, desde luego, pero sí, cuando menos esa experiencia que nos enseña ciertas cosas. Platicaba hace un momento con el doctor Arturo Vaca
¿Qué sucede cuando uno, como padre, ve a su hijo de 2 años que quiere alcanzar un dulce que está en la mesa y jala la carpeta, pero junto a la carpeta hay una vasija de vidrio? El niño no sabe qué puede suceder. La intención es jalar el dulce que está ahí. Nosotros como padres, por la experiencia de vida que tenemos, por lo que ya todos estos tropiezos que hemos tenido, pues nos damos cuenta que si dejamos que el niño siga en su intento de obtener ese dulce, pues desde luego advertimos que pudiera causarse algún daño, ¿sí? O al mismo fuera. ¿Por qué? Por esa experiencia que ya hemos generado a lo largo de nuestra vida. Bien, así pasa también en este sistema. Muchos de los aquí presentes que me han sido la palabra, muchos de ustedes que están allá como auditorio, seguro estoy que han dado muchos pasos y han caminado sobre todo el campo de lo que es lo jurídico, si no es como ministerio público, como defensor, como juzgador, como secretario de pueblo, en cualquier trinchera de lo jurídico. Y eso nos permite precisamente, decía yo, tener esa experiencia y ver qué es lo que está pasando con estas nuevas aventuras a las que nos vamos a enfrentar. Y cuando opinamos de esa forma, nos dicen que somos refractarios a los sistemas. Nos catalogan como que estamos en contra del cambio y lo más fácil es atacar y bastarnos para poder sostener la postura. Como cuál sería: esta persona no sirve al sistema porque va en contra de él, le va a poner tropiezo. Vean que si él no quiere los juicios adversariales, los juicios orales, es porque está inmerso en la corrupción y desde luego por ahí ve su negocio. Escuchen las noticias, escuchen los comentarios de muchos compañeros que han impulsado los sistemas adversariales. No son malos, hay que estar en ellos, precisamente por eso nos estamos preparando todos, nos estamos preparando para hacerle frente. Tenemos que trabajar con las herramientas que nos brindan las leyes. Las leyes, lamentable o afortunadamente, no las elaboramos los juzgadores, ¿sí? Las elaboran los legisladores. Y el aparato legislativo, efectivamente, sí conocen, desde luego que conocen temas, pero hay otros legisladores que son, pues, de consulta popular, de voto popular que damos muchos, y entonces no hay el necesario asesor jurídico que le vaya diciendo los caminos. Por eso nos encontramos con muchos tropiezos aquí en esta nueva etapa de los juicios adversariales. Bien, me corresponde abordar sobre lo que es la naturaleza de las salidas alternas, a ver la etapa de la audiencia inicial y la audiencia intermedia. Yo les decía al inicio que son temas muy amplios y que para los hora y media me toca, ¿verdad? Hora y media creo que me toca de sesión, pues no podemos hacer todo, ¿verdad? Entonces vamos a acortar un poco. Voy a dirigirme hacia la pantalla para poder hacer una diapositiva por ahí. Veamos aquí. Ya están preparadas ahí las diapositivas que bueno, me apoyaré en ellas para el efecto de que no sea tan pues, pesado en la plática que tengo aquí con ustedes, y que bueno, veremos aquí lo que es precisamente la naturaleza de las salidas alternas. Dice aquí, de conformidad con el artículo 17 constitucional se establece: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. ¿Sí? Desde luego, como decía el doctor Arturo Vaca, son mecanismos para poder terminar en menos tiempo una problemática jurídica del orden penal. ¿Sí? ¿Cuántas veces no vemos en los procesos penales casos en sujeto que se apoderó de una gorra y que la llevaba un transeúnte, y que precisamente ahora en el sistema tradicional que estamos manejando aquí en el Instituto Federal Aragón, vemos que pues es un delito grave, es un delito que no es por el monto de lo robado. Si analizamos nuestro Código Penal, el artículo 220, en su fracción segunda, nos establece que cuando el robo no exceda en su valor de 350 veces el salario mínimo, la sanción será de 6 meses a 2 años de prisión para ese sujeto. Y hasta ahí después hay una sanción, pues quizá adecuada para esa persona, por lo mismo que fue. Cuando estaba nuestro actual jefe de gobierno como secretario de Seguridad Pública, propuso que se eliminara la fracción primera de ese artículo 220,
A lo mejor alguno de ustedes recordará a qué se refería esa fracción primera. Pero esa fracción primera establecía que cuando el monto de la urbana sería de 20 veces el salario mínimo, la sanción sería de carácter alternativo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando son sanciones de carácter alternativo, desde luego no se justifica la detención provisional. Luego entonces eran casos que no eran considerados como graves. Cuando se deroga esa fracción primera, y entonces solamente subsiste la segunda, tercera y cuarta, entonces ya vemos que todos los robos que se cometan contra un transeúnte, sin importar el monto de lo robado, serán graves. Qué lamentable. Se llenaron los reclusorios con mucha gente que a lo mejor por puntada, a lo mejor pues imagínense por hacerle una mala broma a otro sujeto que inclusive no conociera, y la intención no era el apoderamiento, como dijéramos ahora, dice nuestro verbo de nuestro tipo penal en el artículo 220, ¿verdad? Al que con ánimo de dominio se apodere de cosa ajena mueve sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con la regla de la ley. Y normalmente cuando vemos y analizamos el tipo penal, vemos que se acredita ese elemento subjetivo diverso del todo, ánimo de dominio. Es un elemento que se acredita muy fácilmente para los que estamos de este lado del escritorio. Pero para todos aquellos que están de aquel lado del escritorio, y me refiero al público en general, abogados, inclusive el propio justiciable que está atrás de la reja, yo no tenía la intención de quedarme con ese objeto. Yo no tenía la intención de enriquecerme con ese objeto. Simplemente era una puntada. En el sistema de adolescentes, si ustedes le preguntan a los jóvenes por qué cometieron el delito, o la conducta fea como delito como se llama ahora, pues ellos dicen, pues yo tengo una puntada, se me hizo fácil. A eso me refiero que ese elemento subjetivo diverso del dolo lo acreditamos ¿con qué? Pues con el conjunto de indicios que permiten establecer que este sujeto se podría enriquecer con este objeto, sin que lo ingrese a su patrimonio y con eso lo enriquece, ¿verdad? Bueno, ¿a qué voy con esto? Aquí ese tipo de delitos, ahora con el transeúnte, la figura del transeúnte acarrea como consecuencia una calificativa que va de 2 a 6 años de prisión. Caray, el tipo básico es más benévolo, tiene una sanción muy inferior, de 6 meses hasta 2 años, en tanto que la agravante me acarrea una sanción muy superior a esta, que es de 2 años mínimo, ¿sí? y que ese es el máximo del tipo básico, y hasta 6 años. El Instituto Federal Médico de la Pena es 5 años 3 meses, luego entonces, de acuerdo al artículo 568 del Código de Procedimientos Penales para el Instituto Federal, es delito grave y por lo tanto no tiene derecho a libertad provisional. Veamos por qué es necesario esos mecanismos. Era necesaria aquella fracción del artículo 220 que fue derogada. Ya no existe, se cometen los delitos graves, entramos a un nuevo sistema, pues fabuloso. Fabuloso porque se van a acabar muchos delitos graves, ¿sí? En los nuevos sistemas va a haber catálogo de delitos graves. Qué bueno, pero que incongruente también, ¿sí? A eso me refiero cuando decimos que cuando tenemos ciertas experiencias en la vida jurídica, en la vida social, vemos cómo algunos argumentos no funcionan o no funcionarán en los temas que a tratar en los casos en particular. Pero bueno, con ese concepto, ¿qué quiere decir las salidas alternas? Aquí tenemos, dice, son opciones de procedimientos para promover la solución de conflictos penales sin tener que llegar necesariamente a un juicio, que representan soluciones más rápidas e idóneas que la prisión. ¿Cuáles son? Los acuerdos reparatorios, suspensión del proceso a prueba, procedimiento simplificado y procedimiento abreviado. Ya de esto dio cuenta el doctor Arturo Vaca muy rápidamente, una postura desde luego muy válida, muy respetable, y yo lo que les digo, no voy en contra de ella tampoco. Yo le digo, tendremos que trabajar con las herramientas que nos aporten los legisladores, con las herramientas que se tenga por las autoridades, pero sin que sea arbitrariedad. La arbitrariedad no tiene que hacer imagen, no tiene que aparecer en una vida social, en una vida de un Estado democrático de derecho. Aún se deben respetar precisamente esos principios que ya decía el doctor Mao, ¿sí? Y todos los que han decidido la palabra.
¿sí? Y uno de los principios más elementales que se tiene en ese nuevo sistema adversarial es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia que aún todavía no queda clara en ese nuevo sistema adversarial. Todavía tiene muchos bemoles por ahí. Bien, dice aquí, ¿cuándo se puede promover esas salidas alternas? Pues durante la diligencia de investigación y hasta la audiencia de preparación de juicio oral se podrá acordar la aplicación de las salidas alternativas siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos para la aplicación de las mismas. ¿Sí? Los veremos en un momento. Ahí vemos las ventajas también que trae como consecuencia, y viéndolo esto desde una perspectiva positiva, que es para la víctima, porque obtiene una oportuna reparadora solución para el daño que se le causaron. Sí, efectivamente no va a proceder para cualquier tipo de caso, solamente para contados asuntos, y ahorita vamos a verlo. Pero sí, esto tiene que ver con lo que es la justicia restaurativa, ¿sí? Porque ahora ya, al modificarse nuestro artículo 18 constitucional, en la concepción que se quiere para estos nuevos sistemas penales, acuérdense que ya no es la readaptación social, ¿sí? Se estaba equivocando nuestro sistema anterior, supuestamente, porque se quería readaptar a los sujetos. Se dice que todos somos personas, acuérdense que hay personas, el sujeto social, asocial, parasocial y antisocial, desde el punto de vista de la criminología. Entonces, desde ahí tendremos que ver que todos que estamos aquí somos, por regla general, sujetos sociales, ¿sí? Y el sujeto antisocial, esto va en contra de las normas establecidas en la sociedad. Luego entonces, pues dentro de ese rubro entran todos aquellos que cometen delitos. Por eso hablamos de una conducta antisocial. Y entonces se pretendía en aquellos albores de que se debe corregir ese actuar de esta persona, y si ya estaba adaptado a una sociedad, se desadaptó al haber cometido un delito, y ahora hay que readaptarlo, ¿sí? Las concepciones han cambiado y ahora es la reinserción social. Bueno, entonces ahí tendríamos que ver, en una justicia restaurativa tendríamos que ver el aspecto no solamente del sujeto activo, no solamente del justiciable, de regresar a la sociedad ya curado, ya sano, sino que tendremos que ver también la situación de la víctima. ¿Por qué? Porque en el sistema tradicional, que yo tampoco le llamaría inquisitivo, tomo las palabras del doctor Almanza, y no, el sistema inquisitivo era en otras épocas. El sistema que sigue escrito en el Distrito Federal no es inquisitivo. Usted es un sistema mixto, acusatorio también. En alguna ocasión, cuando estaba como buen postulante, un joven abogado, secretario de acuerdos, me decía que no era un sistema acusatorio el que estaba en los juzgados actuales en el Distrito Federal, con excepción de los jueces locales de justicia para adolescentes, que son la única etapa donde hay juicio oral se tiene en el Distrito Federal. Y yo le digo, pues, ¿cómo es el sistema? Si no es acusatorio, si no hay una relación lógica en que ustedes, yo decía, vayamos a la agencia investigadora y paremos ante el Ministerio Público y le digamos, señor Ministerio Público, vengo a declararme inocente, vengo a justificar mi negativa que yo no maté a Pedro López. ¿Y qué dice el Ministerio Público? Este país está loco, ¿quién lo está acusando de matar a Pedro López, no? ¿Cómo voy a recibirle su declaración? ¿Cómo voy a aperturar una acta y recibirle su declaración negando los hechos y me trae sus testigos que usted no lo mató? Si no hay una acusación en su contra. Precisamente es a donde vamos, que el sistema procesal que tenemos, desde luego que es acusatorio, ¿sí? Debe iniciarse con una acusación, con una noticia criminal hacia quién, hacia la autoridad ministerial a quien le toca la investigación de los hechos. Es una acusación, no tengo por qué ir a defenderme de algo que me acusa. Veamos esa relación lógica cuando se formulan conclusiones en el sistema tradicional, sea procedimiento sumario o ordinario. Primeramente las conclusiones del Ministerio Público, y una vez que ya constan en las acotaciones, bueno, corre el tiempo para el defensor. ¿Para qué? Para que haga esas defensas. ¿Sobre qué? Pues sobre esa acusación que está consolidando la autoridad, no la autoridad, la parte ministerial contra de su defendido. Bien, bueno, entonces precisamente ahí vamos en ese camino que nos adversarios
a una justicia restaurativa, a que a la víctima hay que resarcirle el daño causado. De ser posible, si es de orden material, que sea con la misma cosa. Si no se puede con la misma cosa, será otra de las mismas características. Y si no se puede de las mismas características porque sea único el objeto, y hablemos de una pintura, de una obra de arte, entonces quizá con el valor del mercado de ese objeto. ¿Sí? Pero lo que se pretende es resarcir. ¿Y qué hacemos con delitos sexuales? ¿Y qué hacemos con delitos de vida? Comprometen la vida. Bueno, pues también hay mecanismos. Hay mecanismos como son, precisamente, pues si es delito de carácter sexual, podríamos ver ahí la cuestión de pues, las terapias psicológicas, quizás psiquiátricas, y no van a hacer más allá precisamente a pagar el costo de ellos. Si es de tipo de comprometer la vida, desde luego pues será pues, a través de la ley laboral que ya nos habla sobre una indemnización. Bien, una ventaja que trae para el imputado, que vamos aquí, porque aumenta sus posibilidades de rehabilitación y de inserción en la comunidad. Bueno, ojalá y sea positivo eso siempre, ¿sí? Que sea así como se desea. A veces decimos que son buenas cartas a los reyes, ¿sí? Son buenos deseos, en el papel se ve muy bien, se ve muy bondadosa. Ya cuando lo aterrizamos a la práctica, ya vemos que en ocasiones no aplica, y muchas veces son más de las que no aplican que las que sí aplican. Para el Estado, porque ahorra recursos materiales y humanos, satisface con rapidez las demandas de justicia de las personas. Ya lo decía el doctor Arturo Baja hace un momento también. Es una negociación, te robé, a lo mejor te pago y ahí queda todo, y señores, a mí lo que me interesa ya es obtener mi libertad, ¿sí? Me quito este caso de encima y a seguirle a lo que caiga. Claro que este tipo de mecanismos de salidas alternas no va a operar cada vez que quiera el sujeto. Tampoco todas son a petición del imputado, ¿sí? Algunas serán a petición del Ministerio Público, otras tantas por arreglos entre víctima y victimario, ¿sí? Pero solamente hay candados, hay límites, puede ser una ocasión. No hay las veces que quieras, es una sola ocasión, ¿sí? Los tipos de salidas alternas, obviamente, vamos a ir un poco más acelerado. Dice aquí, acuerdos reparatorios. El acuerdo reparatorio es el pacto entre la víctima y el imputado que lleva como resultado la solución del conflicto a través de cualquier medio idóneo que tiene por efecto concluir el procedimiento. Tiene que haber una oportunidad para llevarse a cabo ese acuerdo reparatorio. Aquí nos dice, es hasta antes de declararse el auto de apertura a juicio oral. El juez, a petición de parte, suspenderá el proceso penal hasta por 30 días para la negociación, mediación o conciliación. ¿Sí? Ya no está poniendo límites, ¿sí? El límite, ¿qué quiere decir? Hasta antes de la apertura del juicio oral. ¿Qué quiere decir? Toda la fase de investigación puede ser. Dice, la información generada no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes en el procedimiento penal. Sí, desde luego. Si se apertura un acuerdo reparatorio y no se llega a la conclusión satisfactoria, toda la información que se generó en ese acuerdo reparatorio no puede ser utilizada ahora para la etapa del juicio oral. ¿Por qué? Porque algunos mecanismos, como es el proceso abreviado, exige la aceptación por parte del imputado del hecho atribuido, y entonces, imagínense, si no se llegan al acuerdo favorable en ese proceso abreviado, ya aceptó los hechos, porque es una condición para la procedencia de ese procedimiento abreviado. Luego entonces, si se pudiera utilizar, pues señores, tendrían que tener una confesión ante una autoridad judicial y sería factible que se usara en el proceso oral. ¿Sí? Bueno, aquí hay este candado también, hay ciertas condiciones. Los efectos, si cumple, se procede al sobrecimiento, ¿okay? Pues del caso, ¿verdad? Y a favor del imputado, el plazo fijado para el cumplimiento de la obligación de suspender el proceso penal y la prescripción de la acción penal, y bueno, su cumplimiento impide el ejercicio de la acción punitiva y extingue la ya iniciada. O sea, se termina de taco todo el asunto. Voy a brincar un poco más por una discusión de acuerdo reparatorio para ir a analizar lo que es la suspensión de condicional del procedimiento.
Yo quiero pasarles un video flash de cómo se llevan a cabo los procesos adversariales allá en Chihuahua. Es un trabajo que me desvelé desde las 8 o 9 de la noche hasta como a las 5 de la mañana para tratárselos aquí a ustedes. No es cierto. No, este es un trabajo de un amigo de Chihuahua que me lo facilitó, con su autorización lo presento aquí, pero ahorita vamos a abordarlo, nada más que veamos esta disposición de condicionar al procedimiento. Dice, se puede aplicar cuando el delito cometido es de escasa o mediana gravedad. La expedición debe ser solicitada al juez de garantía, previo acuerdo del imputado, el que fijará las condiciones a las que este deberá someterse por un plazo no inferior a un año ni superior a 3. O sea, ¿quién lo va a fijar? El juez de garantía. ¿Quién lo puede solicitar? Los imputados del Ministerio Público o el ofendido inclusive. ¿En qué etapa? En cualquier momento, hasta antes también de que se aperture el juicio oral. De esta manera, el procedimiento queda suspendido al menos por un año y máximo 3 años. Dice, se debe garantizar la indemnización a la víctima y también que el imputado se someta a un tratamiento médico psicológico o de alguna otra naturaleza. ¿Sí? Veamos algunos tópicos. Las condiciones para suspensión al procedimiento es que el sujeto resida en un lugar determinado que desde luego lo imponga el juez de garantía. Frecuentar o no frecuentar determinados lugares o personas. ¿Por qué? Porque pueden influir en la conducta de ese sujeto. ¿Sí? A lo mejor es un sujeto que bajo los efectos de consumo de bebidas embriagantes comete las conductas. Bueno, pues una de las limitantes es que está prohibido que acudas a bares, está prohibido que consumas ese tipo de bebidas. Y si las consume, ¿qué pasa? No hay mecanismos para poder estar vigilando a cada persona. Esa es una de las problemáticas de estos nuevos tópicos de los juicios adversariales. ¿Sí? Porque muchas de las medidas que son para aplicarse, ¿quién las va a vigilar para que se cumplan? Ahí me llama mucho la atención, y ahorita regreso al tema, en el aspecto de los adolescentes. Yo he platicado con mis compañeros que integran un mecanismo de juzgado donde nos desempeñamos, y le digo, ¿qué pasa si a un adolescente le ponemos una como medida de protección, la obligación no la obligación, es la prohibición de consumir bebidas embriagantes y enervantes en lugares privados o públicos? Y ahí hay una problemática. ¿Qué debemos prohibir? A lo que se tiene derecho. No puedo prohibir algo a lo que no se tiene derecho. ¿El menor de edad tiene derecho a consumir bebidas embriagantes psicotrópicos? Creo que no, ¿verdad? Y alguien me decía, tú traspolas mucho las cosas. Vamos a ver. Una de las hipótesis del delito de corrección de menores es facilitar los medios de embriaguez a un menor de edad. Y facilitar no quiere decir que los consuma, sino quiere decir con que se los proporcione en la mano o se los haga llegar o se los ponga a su alcance. En el adolescente de menor edad no hay necesidad de que lo consuma. Pero si yo adulto, aunque no hay discusión de sujeto activo, no lo establece así en el tipo penal, o si yo le doy una cerveza a mi hija, vamos a un restaurante y mi hija tiene 12 años de edad y le invito una cerveza, ya con solo ese acto ya estaría cometiendo el delito de corrupción de menores. ¿Por qué? Porque los menores no tienen derecho a consumir bebidas embriagantes. Ah, pero soy su papá. Bueno, eso me dice. Entonces eso mismo. Estaría incurriendo en el delito. Vamos a llevarlo otra vez al campo de los adolescentes. Como sanción al sujeto que cometió el delito bajo los efectos de estado de embriaguez, yo te prohíbo que consumas drogas o enervantes en lugares públicos o privados. Ah, caray, te estoy prohibiendo algo a lo que no tienes derecho. Y peor tantito, ¿quién va a ser el vigilante de esta persona para que no consuma bebidas embriagantes en lugares, ojo, públicos y privados? Puede estar en su casa, en su mundo, yo juez, mi secretario de acuerdos, un policía, ¿quién? ¿El juez de ejecución? ¿Quién? Y regresamos nuevamente, que quiere decir esto, que cada ciudadano, o bien dicho de otra forma,
cada persona que cometa un delito, que esté involucrado o relacionado con algún delito, tendrá que contar con un policía para las 24 horas del día, podrán vigilarlo por todos lados donde vaya. Entonces vemos ahí que hay situaciones que son pues, muy difíciles. Aquí esta suspensión también nos habla que debe ser solamente para determinados delitos, ¿sí? Hay un catálogo de delitos que nos habla y me llama mucho la atención, porque este tipo de mecanismos debe ser solamente para ciertos delitos excluidos, el homicidio culposo o los delitos sexuales, delitos de orden sexual. Cuando se emplee obviamente la violencia o cuando se aproveche de que la víctima no tiene la capacidad para repeler el hecho. Yo me pregunto, tenemos muchos delitos en las líneas de metro, ¿verdad? Hay un sinfín de delitos. Hay delitos, no todos los delitos de carácter sexual son violaciones, no todos los delitos de carácter sexual son aquellas violaciones equiparadas a personas menores de 12 años o personas que no pueden contener características del hecho. Tenemos delitos que creo yo, digo respeto de las víctimas ahí, que se pueden solucionar por mecanismos alternos al proceso. ¿Cuál sería? El abuso sexual. Recordemos que uno de los tipos penales que establece el abuso sexual es cuando cualquier persona ve a otra con mirada lasciva. Así dicen los tipos penales. Eso lo hicieron nuestros legisladores. Yo por eso no los veo a ustedes más que arriba en la cabeza. No ven a pensar de las miradas lascivas. Las chicas o damas que ya se dedican ahí en el metro junto con otros sujetos a estar en estaciones del metro, y mira, yo me acerco a aquel que porque es abogado y que ese que es abogado pues ha de tener mucha lana, si viene a tomar cursos aquí a la UNAM pues adinerado, y entonces ya hago escándalo que me tocó la pompa derecha y que me toca, perdón, y que después dice, me tocó la pompa, y ya viene el otro que muy acomedido y dice, a ver señorita, ¿qué me pasó? Ese sujeto me tocó la pompa. A ver, no, pues llega a mí y topan a esa persona dice, sí, mis manos las tengo acá, no tengo dos manos, no hay otra, yo no te toqué, sí, como no, usted fue. Traen al pasillo, al andén, viene el policía y ya están por ahí unos haciendo la labor de abogado de aquel sujeto que le están imputando el hecho, y otros están defendiendo a la víctima, y bueno, pues para que no te lleve a reclusorio vas a estar tantos años, ¿sabes qué? Pues mejor dale una lana. Y eso se llama extorsión. Y se han dado cuenta ya Procuraduría. Ese tipo de delitos, en caso de que fuera cierto, que no estamos hablando de una extorsión, deberían ser tratados por esos mecanismos alternos. Entonces el mecanismo alterno es un arreglo entre la víctima y el victimario, ¿sí? Hay que ver la reparación del daño, hay que ver de qué manera ese sujeto se puede reinsertar nuevamente a la sociedad. Son 1001 factores que se pueden ver aquí, ¿sí? Bueno, como yo les decía, inclusive al inicio, en los tiempos, para que vean cómo no les mentí, el tiempo es ingrato conmigo. Ya ven, los demás compañeros sí acabaron sus exposiciones y yo apenas voy iniciando. Pero voy a buscar procedimiento de su tiempo. Consta de 3 etapas. Vamos La etapa de inicio, la etapa intermedia y la etapa del juicio oral. Primera etapa, el inicio. Vamos a poner como ejemplo a dos personajes, la víctima y el agresor. En este caso, el agresor utiliza un arma blanca en contra de la víctima. Existen dos posibilidades: que el agresor sea detenido o que logre huir, con lo que tendríamos un caso sin detenido. Veamos qué ocurre cuando no se tiene a un detenido. El Ministerio Público recibe una denuncia o una querella por parte de la víctima, junto con los antecedentes que haya recabado la policía.
El Ministerio Público puede optar por alguna de las siguientes alternativas. Ejercer la facultad de no iniciar la investigación cuando los hechos no constituyen delitos o si se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado, se puede detener la investigación. En caso de que la víctima o ofendido no esté de acuerdo con esta decisión, puede impugnarla. Se busca que el sistema de justicia penal se utilice para la persecución de los delitos. Archivar temporalmente. Si no existen antecedentes suficientes para aclarar los hechos, o no hay pistas que ayuden a que avance la investigación, se puede archivar provisionalmente el caso. Se puede solicitar la reapertura del caso cuando existan nuevos antecedentes o pistas. Aplicar el principio de oportunidad. Cuando los hechos denunciados no comprometan gravemente el interés público y en su caso le ha sido reparado el daño a la víctima o ofendido, puede no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada. Deberá emitir una decisión fundada y motivada que podría ser impugnada por la víctima o ofendido ante el juez de garantía. Iniciar la investigación. Si no opta por ninguna de las tres alternativas anteriores, entonces la investigación para lograr el esclarecimiento del hecho delictivo y determinar quiénes participaron en esta actividad cuenta con el auxilio de la policía ministerial y de los peritos. Ahora, pongamos como ejemplo a tres personajes: la víctima, el agresor y el policía. En este caso, el agresor es detenido por un policía municipal o estatal. Puede comenzar por denuncia. Se hace ante el Ministerio Público o la Policía Ministerial. Querella. Se hace ante el Ministerio Público. Cualquier persona podrá detener a quien sorprenda cometiendo un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima, y ésta, con la misma prontitud, al Ministerio Público. Presentación ante el juez. El imputado o detenido deberá ser presentado dentro de las 48 horas siguientes ante un juez para audiencia de control de la detención. Formulación de la imputación. Cuando la investigación permite determinar que se ha cometido un delito y que una persona probablemente ha participado, el Ministerio Público puede formularle a dicha persona una imputación en presencia del juez de garantía y su defensor. El imputado puede contestar el cargo y rendir su declaración en la misma audiencia en la que se le formula la imputación. Vinculación a proceso. El Ministerio Público solicitará al juez de garantía que el imputado sea vinculado al proceso y que se le apliquen medidas cautelares tales como prisión preventiva, prohibición de salir de la ciudad, depósito de fianza. El juez de garantía fija al Ministerio Público un plazo para que cierre la investigación. Salidas alternas. En la audiencia intermedia se podrá acordar la aplicación de salidas alternas hasta antes de que se dicte el auto de apertura del juicio oral. Estas soluciones tienen ventajas para la víctima u ofendido, para el imputado y para el Estado. Suspensión del proceso a prueba. Se puede aplicar cuando la pena del delito no sea mayor a 8 años de prisión, cuando no haya sido condenado por delitos dolosos con anterioridad, cuando no tenga o haya tenido otro proceso suspendido a prueba, cuando no exista oposición fundada del Ministerio Público o de la víctima u ofendido. El procedimiento queda suspendido por un plazo no menor de 1 año ni mayor de 3. La persona deberá cumplir las condiciones que le aplicará el juez. Si no las cumple, se revoca la suspensión del proceso a prueba y se continúa con el proceso como si nunca hubiera sido suspendido. Acuerdos preparatorios. Estos pueden aplicarse cuando la víctima u ofendido y el imputado
acuerden una forma de poner término al conflicto con la aprobación del juez de garantía. Proceden cuando se trate de delitos culposos, proceda el perdón de la víctima u ofendido, se trate de delitos patrimoniales sin violencia, se trate de pena media aritmética menor a 5 años y carezca de trascendencia social. Cierre de la investigación. Si antes de que se venza el plazo fijado al Ministerio Público por el juez de garantía no se logró solucionar el conflicto por medio de una salida alterna, este deberá cerrar dicha investigación y solicitar el sobreseimiento, la suspensión del proceso o acusar formalmente al imputado. sobreseimiento, cuando de la investigación se desprende Que el hecho no se cometió o no constituye delito, que apareciera claramente establecida la inocencia del imputado, que el imputado esté exento de responsabilidad penal, que el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. suspensión del proceso. El juez decretará la suspensión del proceso a petición del Ministerio Público Cuando el delito no puede perseguirse sin previa querella y esta no ha sido presentada, cuando se declare formalmente al imputado sustraído de la acción de la justicia, cuando después de cometido el delito, el imputado sufra trastorno mental transitorio. El juez podrá decretar la reapertura del proceso cuando cese la causa que haya motivado la suspensión. Acusación. El Ministerio Público debe acusar al imputado cuando al cerrar su investigación cuente con los elementos suficientes para considerarlo culpable de la comisión de un delito. Segunda etapa, intermedio. Esta etapa comienza con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público, la que dará lugar a la citación a una audiencia intermedia. Audiencia intermedia. El Ministerio Público y la defensa discutirán públicamente sobre las pruebas que presentarán y las que se excluirán en el juicio oral y los hechos que se darán por probados mediante acuerdos probatorios. Posteriormente, el juez de garantía dicta el auto de apertura del juicio oral, indicando la acusación que será objeto del juicio y las pruebas que deberán rendirse en él, señalando ante qué tribunal oral, en lo penal, se llevará a cabo. Bien, hasta ahí queda lo que es la etapa intermedia. Espero que hayan identificado mi voz, era la varonil, la femenina no era mi voz. Por eso decía que me costó mucho trabajo estar haciendo esto. Este es un trabajo material de un amigo de Chihuahua, abusé de él para presentárselos aquí a ustedes. No se nota la intención más allá de compartirla con ustedes y que fuera un poco más breve. Si ustedes vieron la presentación, creo que nos ayuda mucho más de lo que yo les podría decir aquí. No porque no me lo sepa, me lo sé todo, pero al dedillo, así rápido. No, no es cierto. Bien, realmente siempre los tiempos son ingratos. Yo quería que me dieran más tiempo aquí, y al menos 2 etapas de otro compañero, que pues debo tener alguna concesión por ser uno de los pioneros aquí de esta Universidad de Panclato y las instrucciones, pero me dijeron, no, pues aquí te lo cortamos más el tiempo. Por eso. Bien, ha sido muy grato estar con ustedes, realmente verlos a ustedes aquí, que estén contribuyendo con su presencia, con sus aportaciones, como les decía al inicio, para todo esto de las becas de nuestra querida Mater, la UNAM, y que esperemos que, como lo decía el doctor Almanza, que esto que hemos platicado aquí les sirva simplemente de generarles una inquietud, para que esa inquietud los lleve a ustedes a un análisis, a una investigación mayor sobre los temas, y desde luego proponer la revista de Panclato, el instituto, el colegio que represento, la Universidad de Panclato también, les abre las puertas para cualquier comentario y participación y que se sumen desde luego a esta actividad del museo. Muchas gracias por su atención. Y voy a solicitar presente al doctor Enrique González Barrera la entrega del reconocimiento a nuestro expositor del día de hoy.